Mi nombre es Santiago Espina, tengo 16 años y estudio en el Instituto Superior Cooperativo. Mi situación vital es: el estudiante de grado 11 presenta falencias en la filosofía moderna y desea mejorarla. A continuación les presentaré una historia donde está un ejemplo claro sobre la filosofía moderna. La primera parte habla sobre un niño que quiere saber para qué le sirve la filosofía moderna. La segunda escena, el niño quiere decirle a la mamá cómo es la filosofía moderna. La mamá no sabe cómo se maneja. En la tercera escena, él dice que se lo explicará por medio de un mentefacto y la mamá accede. En la cuarta escena, este niño plantea el mentefacto para explicárselo a su mamá. Y en la quinta escena, el joven ya como tal tiene un artefacto para explicarse a una mamá. En la sexta escena, él le dice cómo se lo va a explicar y suben al cuarto. En la continuación de la historia sigue la escena donde él le explica primeramente el artefacto a la mamá que es la filosofía moderna y se lo explica de tal forma que en la otra escena siguiente le explica con un juego donde dice que viajan en el tiempo para demostrarle cómo era la filosofía moderna. En las siguientes escenas, él le muestra y le explica cómo es la filosofía moderna para aclararle las dudas a la mamá. Y en la última escena, como se pueden dar cuenta, ahora sobre los planetas, lo que quise lograr con esta imagen es interpretar o hacer entender que la filosofía moderna ha hecho un gran avance para nuestra humanidad. Ahora les mostraré mi presentación en precio. La primera parte es el humanismo y el renacimiento. La primera característica fundamental es la dificultad que se plantea a la hora del renacimiento, ya que ésta señala con precisión sus límites con respecto a la Edad Media. La segunda parte es el ser humano y la libertad en el humanismo y en la reforma. La primera parte habla sobre el humanismo de Lorenzo Valla y otros autores. Está impregnado de una visión del ser humano como ser natural e histórico que es de realizarse en el uso de la libertad. La segunda parte habla sobre la vida humana que es comprendida por Erasmo como una cooperación del hombre con Dios. El hombre no es malo por naturaleza, los elementos bíblicos y evangélicos junto con la gracia permitirán al hombre aspirar a la salvación para lo que es necesario el uso de la libertad. La tercera parte se basa más en un estado moderno, filosófico y político. En los siglos XV y XVI observamos el desarrollo del absolutismo político que cambió históricamente al hombre de forma política y los acontecimientos más significativos al respecto de estos son considerados en Inglaterra a la aparición del absolutismo de los Tudor. Y la cuarta parte como tal es una conclusión de la filosofía moderna, que habla sobre los puntos de contacto que se pueden destacar en la coincidencia en el ataque a la teología oficial de los representantes de la Iglesia de la afirmación del papel central del hombre en el universo y en el interior de ese apartado por el tema de la libertad del hombre. Una parte muy importante son las dos partes que tuvo la filosofía moderna, que fue el primer periodo que fue el cartesianismo, donde dividió dos partes, el racionalismo y el empirismo, donde el empirismo se vio la ilustración del hombre, es como tal el pensamiento de él. La segunda parte fue la culminación de esto, que fueron ideales con subjetivismos objetivos y que lo planteó alguien llamado Schelling, idealismo dialéctico o objetivo racional que lo planteó un pensador llamado Hegel. A continuación mostraré mi mentefacto sobre la filosofía moderna.
En esta parte explicaré un formulario sobre la filosofía. La primera pregunta es: ¿la filosofía moderna qué épocas abarcó? La primera respuesta de esta pregunta es: Renacimiento y Reforma Protestante, ya que esto fue el inicio de un nuevo pensamiento para el hombre. La segunda es: Renacimiento y Revolución Industrial, ya que el hombre se empezó a preocupar por la industria. La tercera es: la Revolución Industrial y Revolución Francesa, ya que el hombre se rebeló contra la burguesía. La segunda pregunta es: ¿qué es la filosofía moderna? La primera respuesta de esta es: nuevo pensar del hombre. La segunda, una problemática social. Y la tercera, la revelación de la Iglesia. Otra pregunta es: ¿cuál es el objetivo de la filosofía moderna? La primera respuesta a esto es: conocer las diversas soluciones que el pensamiento moderno ha dado a las problemáticas tradicionales de la filosofía y a los nuevos interrogantes planteados. La segunda es: plantear una solución frente a diferentes discusiones. Y la tercera es: tratar de dar un cambio al pensamiento. La otra pregunta es: ¿qué características tiene la filosofía moderna? Dar fin a la época oscura de la Edad Media, conseguir un pensamiento libre del hombre, generar la revolución industrial. La filosofía moderna en los siglos se da en siglo XX en la Primera Guerra Mundial, siglo XVI en el Renacimiento o ninguna de las anteriores. Para usted, ¿qué es la filosofía moderna? En esta parte tú tendrás que dar tu propia respuesta sobre esto, es decir, una pregunta abierta. La otra es: ¿cree que la filosofía moderna ayudó a impulsar el pensamiento del hombre? La otra es: ¿quiénes fueron los que impulsaron la filosofía moderna? ¿Qué importancia ha tenido la filosofía moderna? A. El nuevo renacer del hombre. B. Condenar al hombre. C. Dar el nuevo inicio para el hombre. ¿Cuándo inició la filosofía moderna? En el siglo XV, siglo XVI o siglo XVII. La última es: ¿quién fue René Descartes? ¿Un científico, filósofo o un futbolista? A continuación les mostraré un video donde se evidenciaría más sobre la filosofía moderna y aquellas dudas que tú tengas. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en el presente video vamos a ver qué importancia tiene la filosofía dentro de la edad moderna. Dentro de nuestra lista de filosofía ya hemos tocado este tema, pero queremos volver a repasarlo porque hay algunas cuestiones que nos han quedado pendientes. Y podemos partir considerando que la transición de lo que sería el mundo medieval, es decir, de la Edad Media hacia la Edad Moderna, se realiza sobre todo en tres esferas vitales, en lo que va a ser el arte, así como también veremos plasmado este traspaso en lo que es la política y por supuesto también en la religión. Y son varios los hechos por medio de los cuales se manifiesta esto que estamos diciendo, como por ejemplo en lo que sería el arte, el desarrollo del arte renacentista, sobre todo en Italia. Por otro lado, también tenemos la formación de las naciones en Occidente, la reforma protestante en lo que se refiere a la religión, la contrarreforma católica, que culminará con el Concilio de Trento. Entonces, todos estos se van convirtiendo en hechos sumamente relevantes para esta coyuntura histórica tan interesante para lo que va a ser el desarrollo de la filosofía. Por supuesto que ustedes dentro de nuestra lista de historia en Educatina tienen estos temas de historia que hemos nombrado. Pero entonces vemos cómo
el arte, la política y la religión comienzan a desarrollarse y dar paso de la Edad Media a la moderna. En el ámbito de la ciencia y la filosofía, la cuestión se torna un poco más importante, mucho más densa. Vamos a pasar a nuestra siguiente imagen. Estamos viendo, como muchos de ustedes ya saben, lo hemos estudiado, al señor René Descartes, y decíamos que en filosofía, en lo que era el ámbito de la ciencia y filosofía, la cuestión se torna mucho más densa porque se trataba de dejar atrás la escolástica. La escolástica y toda la tradición anterior ya no va a servir para los modernos. Lo que va a pretender hacer Descartes, que ya lo hemos comentado varias veces, es edificar nuevamente, es decir, todo lo anterior deja de valer y va a tratar de construir un nuevo edificio de la ciencia a través de nuevos preceptos. Como él dice, tener conocimientos certeros, poder guiarnos por conocimientos que no se puedan poner en duda, que resistan a la duda. Él quiere edificar una nueva filosofía, dejando de lado los supuestos medievales y, claro, los complejos sistemas de pensamientos que esta filosofía medieval traía consigo. Desde el siglo, vamos a ponerlo aquí, desde el siglo XIV al siglo XVI, para establecer una brecha, se va a vivir de los restos de lo que es la tradición pasada, mezclado con tradiciones antiguas. Pero en filosofía esto se va a ver plasmado en las diferentes corrientes que se van a empezar a desarrollar, porque llegado el siglo XVII la ciencia y la filosofía se van a desenvolver con mucha más confianza, y es por eso que van a surgir diferentes líneas de pensamiento que se van a comenzar a afianzar. Vamos a ver, vamos a distinguir, por un lado, la escolástica española renacentista. Escolástica renacentista. A saber, de la mano de Francisco Suárez y Juan de Santo Tomás. Por otro lado, tenemos, como estamos señalando acá, el famoso humanismo. Dentro del humanismo encontramos a Pico de la Mirándola, a Erasmo de Rotterdam y a Montaigne. Y en lo que sería la corriente mística, encontraremos al maestro Descartes y a San Juan de la Cruz. Entonces va a ser Descartes luego quien va a comenzar con la corriente denominada racionalista. Nosotros tenemos un video en Educatina correspondiente al racionalismo, dentro de la cual también se van a destacar figuras como Spinoza, Leibniz, Malebranche, personajes que estudiaremos en Educatina en profundidad. Por ende, no dejen de ver nuestros videos para ver cómo se van desarrollando los hechos dentro de la filosofía moderna. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.